el día después? Porque, o el día después, digo, si hay un día después, ¿cómo va a ser cuando retornemos a cierta normalidad? Por ejemplo, el hábito del tapaboca, el barbijo, la distancia, ¿estos se van a quedar por mucho tiempo? ¿Va a ser una especie de nueva normalidad? No, si uno juzga por Europa parecería que no. Y si usted me pregunta a mí día después, yo lo primero que haría es ir a comer un asado con mis amigos, ¿no? Es algo que extraño mucho. No se pondría, no se pondría de barbijo, ¿no? Tapaboca, no se pondría. Cuando sea el fin de esto, yo creo que va a ser el fin. Mire, Joaquín, la pandemia en muchos lugares está recorriendo un curso de vuelta completa, ¿no? O de media vuelta, en el sentido de que en Europa probablemente ha quemado el pasto del que vivía, un poquito como le hizo Belgrano a los españoles en las batallas del norte, y ya no le queda mucho para hacer. Así que es muy probable que esta sea una pandemia de única vuelta y que eventualmente se acabe y no la volvamos a ver. Como no hemos vuelto a ver al H1N1 de la gripe, una vez que hubo vacuna, como tantas otras cosas han aparecido y después desaparecido. Eso lo que usted dice es después de la vacuna, después que tengamos una vacuna. Y en algunos casos después de la enfermedad. Hay países en los que evidentemente lo que ha sucedido, por ejemplo los países de Europa Occidental, es que ha habido un número de muertos que permite intuir un número de infectados tan grande que el virus deja de poder circular en la población. Mire, imagínese que usted tiene que cruzar un arroyito en Córdoba y necesita apoyarse en una serie de piedras en el camino para pasar del otro lado. Y yo le saco la piedra número 2, la piedra número 5, la piedra número 8 y de repente ya no puede llegar del otro lado. Eso es inmunidad comunitaria. Hay virus que saltan más largo, como el sarampión, entonces tiene que sacar todas las piedras si quiere evitar que el virus cruce. Y hay virus más torpes, como el coronavirus, donde probablemente un 50-60% de inmunidad en la población, que varía para cada virus de acuerdo a las características específicas de cada uno de ellos, pues permite que la enfermedad se despida. Y yo intuyo que en muchos lugares de Europa, en Madrid, en París, en el norte de Italia, la enfermedad ya tuvo su despedida y no la vamos a volver a ver. ¿Usted cree entonces que esta enfermedad no va a tener una segunda ola? Porque yo veo que en algunos países del hemisferio norte hay como un rebrotes que no tienen la dimensión del inicial, pero hay rebrotes que inclusive hay países que han tenido que volver a cerrar zonas de sus países por esos rebrotes, ¿no? Bueno, la biología no es exacta y además no respeta fronteras, ¿no? Entonces, en la Florida nunca había habido un problema anteriormente y es imposible usar la Florida con Nueva York. En Nueva York ciertamente la enfermedad se ha callado, lo ha hecho en París, en Madrid, en el norte de Italia, en muchas áreas de Oriente. Oriente es un tema diferente, me parece a mí. En Inglaterra fue en esa misma dirección. Ahora, es cierto que en Extremadura o en Portugal, donde no había habido problemas, si uno los busca, los va a encontrar. Y también hay bolsones de personas que no se han infectado que tienen posibilidad de infectarse. Pero cobrar las dimensiones que tuvo la pandemia en otro momento, yo personalmente lo veo muy difícil. Y se lo explico brevemente. Si España tiene 30.000 muertos, y nosotros sabemos por los números de California y los números de Alemania y los números de asintomáticos en Nueva York, que cada persona muerta hay más o menos 1.000 infectados, tendríamos que inferir que España tiene 30 millones de infectados. Y si España tiene 30 millones de infectados, el 60% de su población tiene inmunidad contra el virus. Y por lo tanto el virus no tiene más posibilidades de circular por España libremente. Puede encontrar alguna región de Galicia o del País Vasco o de Andalucía donde esto no se ve como fenómeno y tener un pequeño brote allí, pero eso no quiere decir que vaya a circular por todos lados. Distinto es el sarampión, que usted deja la mínima rendija y ahí se mete y sale a correr por la población. ¿Usted cree entonces, doctor, que la segunda ola, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque acá también tenemos, estamos temiendo eso, o sea, hay algunos médicos o sanitaristas que alertan sobre la posibilidad de una segunda ola en el próximo otoño, próximo invierno, usted la descarta esa segunda sin vacuna, digo, ¿no? Con vacuna es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, yo primero creo que vamos a tener vacuna para la mitad del año que viene. Y segundo, que no va a haber una segunda ola considerable. Ahora,
es una intuición. Están hechos los errores de la ciencia, así que es enteramente posible que me equivoque. Pero si usted me pregunta a mí me cuesta explicar cómo España, por ejemplo, se ha librado del coronavirus virtualmente. Usted ha visto que muchos días no se muere absolutamente una sola persona en toda España del coronavirus. Se deben morir hasta de resfríos comunes si no se mueren del coronavirus. Entonces, ¿cómo se ha librado España cuando entró una cuarentena muy desordenada, mucho después que nosotros y con muchos más casos? Es decir, metió en las casas a familiares infectados con no infectados a montones, nunca lo pudo ordenar demasiado y la enfermedad desapareció, o virtualmente desapareció. Si tiene realmente España 5% de infectados, como dicen los números de los epidemiólogos españoles, un virus cuya única naturaleza es correr de no infectado en no infectado, ¿por qué habría decidido dejar Madrid e irse a Portugal? Evidentemente no hay más material para el virus en Madrid. Entonces yo creo que eso es lo que estamos viendo en esa situación. Doctor, le quería hacer una pregunta sobre por qué este virus es tan contradictorio, ¿no? Uno lee historias de gente infectada en el mundo, no acá, pero sí afuera, sobre todo en el hemisferio norte, donde uno ve que gente, por ejemplo, de 40 años o 40 y pocos años, ha muerto mal, ha muerto, digamos, después de sufrir muchísimo. Y vemos que al mismo tiempo hay personas de más de 75 años que se han recuperado bien. ¿Por qué es tan contradictorio este virus? Porque lo estamos mirando muy de cerca. Verdaderamente el virus se comporta como todos los virus respiratorios. Todos los virus respiratorios se cobran víctimas. En general, como no tienen tratamiento y no tienen esta masividad, nadie les presta atención. Por ejemplo, Joaquín, usted seguro que sabe de la gripe y se vacuna contra la gripe Pues yo trabajo normalmente, cuando la vida es normal, en otro virus que se llama virus sincicial respiratorio, que infecta mucho más que la gripe, pero mata la misma cantidad que la gripe todos los años de personas mayores de 60 años. Ahora, nadie habla de eso. Yo le aseguro que si pusiéramos eso en el centro de escena, yo le puedo contar, por ejemplo, que todos los inviernos en la Argentina, en el conurbano bonaerense y en las zonas, digamos, más frágiles de nuestra sociedad, mueren centenares de chicos de sincicial respiratorio. Centenares. Muchos de ellos mueren en sus casas, sin atención médica, en distintas regiones del país, porque el sistema tiene dificultad de detectarlos y a veces se mueren, lo que se llaman muertes silenciosas, que son porque finalmente se mueren durmiendo, porque no pueden respirar bien. Y bueno, eso nos sale todos los días en los diarios. Podríamos hacer historias, pero interminables, de estas desgracias. Y bueno, quizás esta es la que está hoy en el foco de la tormenta y evidentemente con sus merecimientos, lamentablemente, ¿no? Porque está causando mucho daño. Pero lo normal de esta enfermedad es una enfermedad que a los chicos les hace poco y nada, a nada. A los menores de 50 años les hace tan poco que si la expectativa de vida en el mundo fuera 50 años, yo le aseguro que no sabríamos que hay una pandemia. Y a los mayores de 50 años los afecta más cuando va aumentando la edad, verdaderamente después de los 70 años. Y lo que vemos nosotros en estudios que tenemos en conurbano bonaerense es que aún en ese contexto, la enorme mayoría de las personas mayores en geriátricos públicos del conurbano bonaerense se infecta sin síntomas. Es decir, este es un problema de números y no de virulencia. Si usted a todo el mundo a la vez le da manteca de maní, como comen los americanos, pues se va a encontrar unos cuantos alérgicos que van a llegar al hospital. Estamos todos comiendo la manteca de maní a la vez. Eso es lo que nos está pasando en este momento. Doctor, ¿cómo explica que en la Argentina haya un dato también contradictorio, en el sentido de que hay más de 100.000 infectados ya, pero el número de muertes es menor a los 2.000? Es muy bajo el número de muertes con respecto, si uno ve la experiencia de otros países, ¿no? ¿Cómo explica esto? Bueno, la Argentina entró inicialmente en una cuarentena que evitó un número de muertes importante. Si la Argentina hubiera seguido la estrategia brasilera, hoy nosotros tendríamos mínimamente 15.000 muertes, por números proporcionales de nuestra población. Si bien la cuarentena se va agotando, ¿no? Se va haciendo, evidentemente basta salir a la calle para ver que es cada vez más difícil. Una de las cosas que sí sucedió en la Argentina es que las personas mayores han mantenido mucha cautela para salir a la calle, para exponerse, y uno recibe todos los días, yo recibo amigos, familiares, van a venir mis nietos, van a venir mis hijos,
y están mucho más cautelosos que lo que sucedía cuando el alcalde de Bolonia le decía a la gente que vaya a los shoppings a comer y a comprar. O lo que le sucede a Brasil cuando el presidente se tira arriba de las masas de infectados como si fuera una broma. Entonces, yo creo que eso contribuyó a que la Argentina tenga menos muertos. Igual yo le digo una cosa, yo no creo que la Argentina tenga 200.000 infectados, yo creo que la Argentina tiene mucho más cerca de 2 millones. Lo que pasa es que la enorme mayoría de esos infectados no se detectan como no se detectan en ningún lugar del mundo. Y eso hace que eventualmente nos sorprendamos cuando el virus desaparece. Porque cuando usted tiene un error de cálculo en cuanto ya están protegidos, no tiene la expectativa real de cuándo se termina esta historia. Y eso es lo que le pasa a casi todos los países, ¿no? Doctor, pareciera que a partir del fin de semana se va a aflojar bastante la cuarentena, ¿no? Le van a permitir, por lo menos en la capital, no sé, en la provincia de Buenos Aires, le van a permitir a la gente salir a la calle y hacer algunas actividades que ahora la tenían prohibida. Usted, como infectólogo, ¿qué le aconsejaría a esa sociedad que se va a encontrar en situación de más libertad a partir del fin de semana posiblemente? ¿Qué le aconsejaría que haga para preservarse, no? ¿Sabe qué? Me pasa una cosa que me parece que hemos dado tantos consejos que se empieza a ser difícil dar consejos, ¿no? Pues la gente sabe exactamente lo que voy a decir, ¿no? Que no se exponga, que tosa en el codo, que tenga cuidado de usar la mascarilla, pero la verdad es que hay un lugar en esto donde cada uno empieza a visualizar el riesgo que toma y tiene que saber porque es así, que el contacto humano cuando hay un virus respiratorio circulando no distingue clase, no distingue deseo, no distingue profesión y verdaderamente cruza de vereda. Y las chances para todos, hasta para la persona de 95 años, es que las cosas salgan bien, pero como bien dijo usted, yo conozco gente a la que no le salió bien, yo conozco gente que murió, conozco gente que murió en otros países, investigadores nuestros han muerto en Asia, amigos míos han perdido sus familiares, varios en Estados Unidos. Entonces, este es un virus con el que no hay que bromear. Lamentablemente nos enfrentamos a un adversario complicado. Déjeme hacerle una última pregunta. Doctor, ¿es cierto que con el paso del tiempo el virus se vuelve menos letal? No, no es cierto. Lo cierto es que con el paso del tiempo la población se va inmunizando más. Por lo tanto, si no sabemos medir la inmunidad, que es lo que probablemente nos está ocurriendo, nosotros nos sorprendemos de que se enferme menos gente porque no entendemos que hay más gente que está protegida sin que lo sepamos. Entonces uno dice, bueno, ahora veo el virus que está infectando mucha menos gente y me sorprendo porque no puedo medir a aquellos que ya están protegidos. Yo digo, ¿cómo todos estos otros que deberían infectarse no se infectan? Ya se han infectado. Nosotros vamos a geriátricos del conurbano en uno de nuestros proyectos, que es un programa de plasma de convalecientes, en el que estamos trabajando hace varios meses, con un equipo enorme de gente, ¿no? Desde provincia de Buenos Aires hasta el Hospital Militar Central. Y en ese contexto muchas veces identificamos un caso índice al que nos llama la gente de geriátricos, ¿no? Muy amablemente y nos permite integrar al estudio. Pero cuando nosotros testeamos a todas las personas mayores que están alrededor de ese caso índice, encontramos decenas y decenas de personas que están infectadas viendo la televisión, sentadas, sin ningún síntoma. Y el 70% de esas personas permanecen sin ningún síntoma hasta resolver el problema. Esas personas no se registran en ningún lado. Imagínense en la casa de alguien, si la abuela está infectada, pero está igual que siempre, ¿quién se va a avivar que está infectada? Entonces, ese gran número, que es menor en los mayores, que es 70-75%, pero que es innumerable en los chicos de 30 años, que casi ninguno tiene señal de infección, es el que va construyendo esta coraza que hace que después uno se sorprenda creyendo que es el virus el que se debilitó y en realidad es la población la que se fortaleció. Doctor, le agradezco mucho que tenga suerte realmente con la vacuna, ¿eh? No, esperamos que la tengamos todos.